Hola, soy Cintia. Te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal pulsando la campana. A veces pensamos que los artistas deberían tener una licencia. No un diploma que acredite lo que has estudiado, sino que deberías pasar un examen gratuito para ver si de verdad tienes talento. Porque los que han hecho estas obras de arte de cera se merecen que los cuelguen. No sabemos hasta qué punto Michael Jordan se enteró de esta masacre. Pero si os acordáis, la figura que tenía en el Museo de Cera de Madrid tuvo que ser retirada. Por, evidentes motivos. Una cosa es no parecerse y otra es poner el cartel de Michael Jordan, solo porque has conseguido una camiseta de los Chicago Bulls. Imaginaos la vergüenza si tuviera que presentar él mismo la figura. Se hubiera ido de ahí corriendo, porque, excepto la altura, posiblemente no se parecía en nada. ¡Qué vergüenza ajena! Mira que el actor de la saga Harry Potter ha estado desmejorado con el alcohol y esa adolescencia difícil. Sin embargo, lo que le han hecho en forma de cera no tiene nombre. ¿Qué es lo que hay a la izquierda? Porque no se parece en nada, ni siquiera en el blanco de los ojos. La cera se reutiliza, así que igual simplemente cambiaron el cartel y pusieron que era Daniel Radcliffe, porque un aire sí que tienen. Pero de ahí a creernos que efectivamente hicieron esa réplica a partir de una foto verdadera del actor, es una locura. Puede que lo primero que nos preguntemos es por qué Lindsay Lohan es una persona con una réplica de cera en un museo. Y la respuesta es que como hace años salía en prácticamente todas las revistas del corazón, pues que de eso vendrá. Sin embargo, tampoco quisieron gastar demasiado presupuesto, o eso creemos. De cualquier forma, parece que la mayor parte de la cera se la han gastado precisamente en el escote, porque lo que es el resto... puede que se hayan esforzado mucho, pero que la foto que tomaron como ejemplo fuera de antes de ponerse hasta arriba de drogas o alcohol. Vale, esto debe ser una broma. Es verdad que Miley Cyrus ha cambiado muchísimo en los últimos años, sobre todo por ese arreglo que se hizo en los dientes. Sin embargo, cuando hacía de Hannah Montana fue probablemente cuando quisieron hacer esta muñeca de cera. Porque, ¿quién querría ahora mismo hacer una muñeca de cera de la Miley actual? Daría mucho miedo. Así que podemos ver cierto parecido con la antigua Miley, pero sin pasarnos demasiado. Habría que quitarnos las gafas, los que somos miopes, y luego tomar un chupito de algo. En este punto podremos ver algún parecido. Y si no nos crees, pruébalo y luego nos cuentas. ¿Sabéis cómo es la figura ideal de Jessica Alba como la mujer invisible en Los Cuatro Fantásticos? Poner solo el cartel, sin nada. Nada de gastos y nada de hacer cosas tan horribles como esta. Ese sería el disfraz ideal. Porque parece que han puesto la última modelo que hicieron, de una rubia cualquiera, y le pusieron el traje de la película. Porque ni el peinado ni ningún rasgo suyo es parecido. Igual estamos hablando de la versión rusa y por tanto estamos viendo la inspiración, pero sigo viendo desastres por todas partes. Es como Jessica Alba sin serlo. Es verdad que Jim Carrey es un actor de lo más característico, pero eso no quiere decir que tenga derecho a tener una grotesca criatura en cera, que es lo que parece que han hecho aquí. ¿De verdad alguien paga por ver esto y no asustarse en el intento? Deberían hacer como en el Museo de Cera que hay en Madrid. Si sale mal, mal. A la parte de terror y punto. Desfiguras un poco y lo tienes hecho. Pero estas cosas necesitan un cartel que avise de que puedes sufrir un shock cuando entres por la puerta y veas esta estatua, que más bien parece que te va a comer en el segundo siguiente. Sí. Vas buscando a Orlando Bloom y te encuentras al hijo perfecto que tendría con Johnny Depp. Vamos, el hombre perfecto. En la realidad, nosotros no lo vemos mal, para nada, el hecho de que esta figura exista.
Lo que pasa es que a la hora de mantener la fidelidad, la obra original, ahí han fallado y eso hay que admitirlo. Seguro que si le pones un disfraz de cualquiera del Capitán Jack Sparrow y lo broncean un poco más, seguro que la gente piensa que de verdad es Johnny Depp caracterizado. Deberían hacerlo, porque seguro que venderían muchas más entradas, y es probable que sea más fidedigno. ¿O es que ya se parecían de antes y solo nos hemos dado cuenta ahora? Estas dos estatuas están consideradas como las peores estatuas de cera que han existido. La de la derecha corresponde al príncipe Guillermo de Cambridge, mientras que la segunda es Victoria Beckham. Son los ingleses los que empezaron con la tradición de cera con su famoso museo Madame Tussauds, pero esto es demasiado. Aún así, hay que decir que estas figuras se vendieron por una gran fortuna a un caballero desconocido. Puede que sea alguno de los interesados para destruir esta aberración de la humanidad y que así no existiera nunca algo más como esto. Vale, no es fácil hacer dos figuras de cera, pero la verdad es que parece que lo que han hecho aquí es buscar en su repositorio dos muñecas en las que a partir de ellas hacer el resto. Y las vistieron igual y así se quedó. Les colgaron el cartel de las gemelas Olsen y tan contentos. Eso es tener un trabajo fácil y lo demás son tonterías. Y es que las gemelas Olsen ya de por sí son bastante distintas. Por eso, hacer dos figuras iguales es reírse de ellas en su cara. Y haciendo muñecas tan distintas a ellas es casi como un insulto. Yo al menos no me lo tomaría bien, desde luego. Los principios básicos para hacer una caricatura es coger los elementos característicos de una persona y luego exagerarlos demasiado. Hasta ahí los que han hecho la estatua de Mel Gibson han acertado, porque han resaltado demasiado el azul de sus ojos y la sonrisa. El resto no sabemos en qué, pero sabemos que falla. También es verdad que la figura de la izquierda bien podría ser Mel Gibson, pero con muchos kilos y kilos de botox en la cara. Igual era eso lo que se proponían, influir al actor para así que se operase. La verdad es que el de la izquierda no sabemos quién es, porque siendo chino, para nosotros es algo inútil intentar reconocerlo. Bueno, puede que sea Jackie Chan vestido de traje y nosotros podríamos aceptarlo. Pero si conociéramos a otro chino, también lo aceptaríamos sin dudarlo, claramente. El de la foto de la derecha es Roger Federer. Pero es Roger Federer después de haberse drogado y pasado un trastorno alimenticio, porque lo que vemos aquí no es normal. Es como si hubieran agregado al tenista 10 o 20 años más. ¿Invitarías al personaje real en estos casos? Porque yo iría de ahí a la primera de cambio.